Existen en la Biblia algunos símbolos que representan alguna cosa en la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra lámpara significa la palabra de Dios. La palabra aceite representa el Espíritu Santo. Apocalipsis 4:5 habla un poco de eso. La espada representa la palabra de Dios. Esto está en Efesios capítulo 6:17. La palabra pan, por ejemplo, representa también la palabra de Dios y es la palabra que uno come y se alimenta. Juan 6:35. El vino también representa un pacto, representa una alianza que nosotros hacemos con Dios. La miel representa la vida feliz. La ropa, el carácter de cristiano. La corona, la victoria para aquel que logra finalmente vencer. El anillo representa la autoridad. Eso está en Génesis 41:42. Y el sello, por ejemplo, algunos sellos representaban una marca o la aprobación de esa aprobación. Esto habla Romanos 4:11. Y así, muchos otros símbolos, como por ejemplo las vestiduras blancas, que representan el carácter de Jesús, etcétera, etcétera. Nosotros a lo largo de la Biblia encontramos varios símbolos y cada símbolo tiene una interpretación. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que el sábado es un símbolo de su creación, no como una rutina religiosa, pero sí como un tema de lealtad y obediencia a Jesús como nuestro creador y redentor. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos ya en la lección número 5 y el título de la lección es Jesús nuestro creador y redentor. Vamos a hablar acerca del sábado y también vamos a hablar un poco acerca de las bendiciones del sábado. Dos asuntos puntuales y para estudiar y para poder explicarnos un poquito más está con nosotros el doctor Gluder Quispe, quien es el director del programa de posgrado y también de teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido. Muchas gracias. Es una alegría estar nuevamente aquí. Vamos a hacer una oración, pedir a Dios su bendición para el estudio de su palabra. Vamos a hablar. Querido Padre, gracias porque tú has instituido el sábado y nos has mostrado, Señor, ese gran reposo. Y esperamos todavía, Padre, con ansias que esto pueda ser completado. Rogamos, Señor, que al abrir tu palabra, tú puedas dirigir nuestras mentes para comprenderla. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando Lucas explica un poco acerca del sábado, vamos a hablar un poco del sábado ahora, ¿no? Lucas 4:16, el famoso texto de Lucas 4:16, que habla que Jesús tenía como costumbre, ¿no? La palabra costumbre es una palabra que tal vez podría ser interpretada como un hábito que uno va, hace y nada más. ¿Cómo debiera ser interpretada esta palabra en relación al sábado? Es interesante. Hay que mirar desde la perspectiva del autor. El autor no es judío. Quiere resaltar una novedad que él ha conocido. Y hay varias ocasiones, como por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo 41, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén. Hay una costumbre. Y quiere resaltar que había una costumbre aquí. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, Lucas 22:39, nos damos cuenta aquí, Lucas 22, el versículo 39 dice, y saliendo se fue como solía, como era de costumbre, al monte de los olivos. Hay cosas que Lucas quiere resaltar, porque para él son una novedad, es algo nuevo. Y está hablándonos en Lucas capítulo 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado. En un día de reposo, sábado, entró a la sinagoga conforme a su costumbre. De la misma manera que él tenía la costumbre todos los años de ir a Jerusalén, de la misma manera cuando él salía al monte a orar, tenía la costumbre de ir a las sinagogas todos los sábados y estar allí en la sinagoga. Es decir, quiere subrayar que era un hábito de Jesús. Lucas quiere subrayar que era un hábito de Jesús ir a la sinagoga. ¿Pero para qué?
Sí, porque los judíos también iban el sábado a la sinagoga, todo el mundo iba el sábado a la sinagoga. Claro. ¿Cuál era la diferencia entre la observancia del sábado de Jesús y de los judíos? Algo interesante. ¿Por qué se hizo la sinagoga? Porque normalmente debía ser el templo. Y está hablándonos aquí de Nazaret, que está hablándonos de la zona de Galilea. La ley decía de cuando había 10 familias en un pueblo, al menos 10 familias judías, tenían que construir una sinagoga. Y probablemente en Nazaret no era un pueblo pequeño. Se calcula más o menos, según Josefo, que había 15.000 personas. Es decir, había una sinagoga importante. No estaba en cualquier sinagoga Jesús. Y entonces, ir a la sinagoga representaba abrir la palabra de Dios. Por eso es que el encargado de la sinagoga le entrega aquí en el texto, nos dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿A quién? A Jesús, para que él comenzara a leer. Y él leyó. O sea, tenía que irse a la sinagoga. ¿Con qué propósito? Con el propósito de leer las Escrituras. Recordar básicamente aquella promesa que tenían del reino davídico y que los profetas constantemente lo subrayaron. Por eso es que lee, y el Espíritu está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar libertad a los cautivos. Y al final dice, y enrollando el libro, le dio de vuelta al ministro y se sentó. Y todos los ojos en la sinagoga se fijaron en él. Y él les dice, hoy se ha cumplido las Escrituras. Entonces allí es que Jesús comienza a darle un nuevo sentido, un verdadero sentido al sábado, ¿no? Porque cuando él dijo, por ejemplo, está en Marcos 2:28, que Jesús era el Señor del sábado. ¿En qué sentido Jesús fue el Señor del sábado? ¿Y por qué él trastornó las costumbres de aquel tiempo? ¿Y cuál es la diferencia con aquella nueva, o entre comillas, ¿no? Porque en realidad, Para él era nuevo. en realidad para los judíos sería nuevo, ¿no? Y para Lucas bueno, también. claro. Pero para Jesús no era nuevo, pero él dijo, ¿no? Jesús, yo soy el Señor del sábado. Cuando Lucas está enfatizando en esta parte, ahora Lucas es el que habla más del sábado, 17 veces de las 54 veces que se habla en Evangelios y en Hechos, 17 lo toma Lucas y 9 en Hechos de los Apóstoles, lo subraya verdaderamente. ¿A qué se está refiriendo él cuando dice que el sábado, hablamos un poquito Marcos capítulo 2, versículo 27, ¿no? Y 28, dice aquí, también les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día sábado. Y el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es decir, existía un séptimo día. Había un sábado que tenía que recordarse la creación. Pero Jesús era mucho más grande que eso. Era lo completo. Era porque en Él se transformaba ahora no solo la creación, sino la recreación. Entonces, estamos hablando de la redención. Entonces ellos transformaron el sábado en algo que no era, ¿no es cierto? Exacto. Porque la razón original del sábado no era que el sábado esté por encima del Señor, sino el Señor por encima del sábado. Entonces es mucho más que guardar el sábado. Ellos estaban más preocupados en aquellos detalles, inventaron leyes alrededor del sábado. Y Jesús le dijo, mire, es más importante el Señor del sábado. Es decir, si yo voy a la iglesia, mi preocupación no es cómo guardar el sábado, sino cómo yo puedo agradar a Dios encima de aquella ordenanza, ¿no? Sí, hay ejemplos, por ejemplo, en el libro mismo de Lucas nos estamos viendo acá. Por ejemplo, abramos Lucas capítulo 6, ahí mismo recogen el día sábado espigas, vemos ahí el hombre de la mano seca, vemos asuntos de sábado aquí, de una mujer que está encorvada, vemos el asunto de un hidrópico. ¿Qué era el sábado? ¿Qué significaba el sábado? Cada una de estas historias nos está mostrando lo que Jesús estaba queriendo, era desatar de esas ligaduras que los judíos habían puesto. Habían puesto 39 reglamentos extras para el día sábado.
Su tratado de reglamentos dentro del Talmud era el más largo, era el sábado, porque habían puesto tanta restricción que estaban preocupados no en disfrutarlo, sino en la carga. Y el Señor vino a desatar esa carga. Y eso es lo que quería darles el énfasis. El énfasis es que ellos comiencen a gozar de lo que vendría a ser a futuro y lo que realmente significa el sábado. El sábado significa un día de gozo y un encuentro con Jesús. Y el Creador. Y el Creador. El Ahora, no solo enfoque del Creador. sábado sería en todo caso el Señor y no el sábado, ¿no? Exacto, el Señor. Pero no es solo el Creador allí. Tenemos que ver al Redentor, aquel que nos redime. Y cuando nos redime es porque nos hemos liberado de la carga de pecado. Y solo eso ocurre en Cristo Jesús. Y entonces el sábado es un descanso, ¿no? ¿Por qué es que el diablo ha tenido tanto empeño en destruir la observancia del sábado? Es una lucha que uno lo puede mirar un poquito más allá y lo va a encontrar uno en el libro de Apocalipsis. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19, por ejemplo, donde comienza a mostrarnos la etapa del clímax del libro de Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 19. Y en el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué había en el arca? Estaba el maná, estaba la vara de Aarón y estaban los 10 mandamientos. Capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 nos va a hablar del tema principal. El tema principal es 10 mandamientos. Por eso es capítulo 12, versículo 17, dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios. El capítulo 13 va a ir ligados exclusivamente a la adoración y lo que se va a querer destruir es el sábado. ¿Por qué? Porque es una señal de creación. Es una señal que pertenecemos a alguien. Y el diablo quiere destruir esa relación que existe entre Dios y el hombre. Ahora, no termina solamente ahí. Cuando nosotros vemos en Hebreos capítulo 4, el mayor reposo que nosotros tenemos es en Cristo Jesús. Y Hebreos capítulo 4 nos muestra, dice, capítulo 4, versículo 1, temamos pues, no permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, como algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado por buena nueva, pero no aprovechó el oír y no ir acompañada de fe a los que lo oyeron. Pero hemos creído y entramos en su reposo, de manera, por tanto dije hoy, miré con ira, no entrarán en mi reposo. El Señor está llamando hoy ¿a qué reposo? No solamente un reposo en un séptimo día, estamos hablando al reposo que es Jesús. Y cuando nos habla aquí del reposo que es Jesús, en Hebreos, nos habla del reposo del séptimo día, nos habla del reposo que había prometido Josué en Canaán. Y al final el reposo mayor será en Cristo Jesús. Versículo 9 dice allí, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Y ahí mismo nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos al Hijo de Dios. Ese es el reposo, Cristo Jesús. El pecado hace que la vida del ser humano sea trabajosa, ¿no? Agota mucho el pecado. Y el descanso para el pecado, el alivio para el pecador es Jesús. Es la única solución. Y el sábado nos da la posibilidad de aproximarnos a Él y reconocer que Él es el Creador. Entonces el día que yo me olvido que Dios es mi Creador, y yo me olvido de mi relación con Dios, y entonces yo no tendré reposo ni paz. Hay una relación muy grande de reposo, descanso, que no es aquello que yo hago el sábado, me echo a dormir todo el sábado. No es la idea, ¿no? Bíblica. No es un descanso horizontal, sino es vertical. Es un descanso activo, ¿no? Activo. Pues Jesús mismo, el descanso de Jesús es un descanso activo y reposó de sus obras, pero su relacionamiento con nosotros continuó. El sábado hace que nosotros nos recordemos de la creación, pero no solo eso.
Nuestra mirada va más allá. Un judío hasta ahora cree que el sábado es solamente el asunto de la creación. O dejar de hacer Nosotros, cosas, ¿no? como cristianos, el sábado nos ha dado el Señor para otra cosa. Creer que tenemos también un Redentor que nos ha librado de todas esas ligaduras, de ese pesar del pecado. Y que tenemos esa esperanza de un día tener un reposo eterno. Amén. Vamos a escuchar ahora el comentario del autor de la lección, el doctor John Fuller. Como pastor, como una persona que ha estudiado el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento, yo no encuentro nada ni en el Antiguo ni en el Nuevo, nada al respecto de la abolición del sábado. La única abolición que la Biblia relata es la abolición del pecado. El sábado vino mucho después del pecado. Él no tiene nada que ver con la antigüedad del pecado. El sábado, por un lado, es la celebración de la creación y por otro lado, la redención. En el libro de Génesis, el sábado es mencionado como el día de celebración, de la finalización de la creación de Dios. Y en el libro de Éxodo se menciona que el sábado es para ser observado porque Dios lo rescató de los egipcios, de la esclavitud de Egipto. Entonces, estos dos elementos, creación y redención, es lo que el sábado celebra. No existe nada en el Nuevo Testamento que diga que el sábado es un concepto o que el sábado es un día que fue alterado. No existe nada. Es por un interés del ser humano que intenta cambiar lo que está en la Biblia, que es inmutable. La Biblia dice que tú debes ser salvo solo por la fe, pero por interés del ser humano te dicen que también puedes ser salvo haciendo esto o aquello, por la caridad o por otro tipo de cosas. El interés del ser humano no debe entrar en la interpretación de la Biblia, ni siquiera en el Nuevo Testamento. No existe ningún pasaje en la Biblia que diga que el sábado fue cambiado. Ahora, muchos cristianos citarían Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, que habla de la visión que Juan tuvo cuando fue dominado por el Espíritu de Dios en el día del Señor. Ellos usaban la expresión Día del Señor como siendo una referencia al día de la resurrección. Pero, ¿dónde encontramos en la Biblia algo que pruebe esta afirmación? La Biblia no te dice celebra el día de la resurrección, que es el primer día, el domingo, como siendo el sábado. De hecho, esto quiere decir que la resurrección es celebrada por el bautismo. Tú te levantas de la sepultura del pecado simbólicamente a través del agua del bautismo. Entonces no existe en el Nuevo Testamento una prueba de que el sábado fue alterado. Descansar en el sábado no significa parar de hacer, y sí recibir el descanso del Señor para hacer el bien al prójimo. Piensa un poco en eso. Dios quiere que nosotros podamos ser activos en hacer el bien el día sábado. Vamos a ayudar a otros. Ese es el llamado de Dios para el santo día de descanso. ¿Hay alguna aplicación más? Sí, ojalá que todos nosotros no solamente tengamos sábado, sino también reposo. Muchos tienen sábado, pero probablemente no tienen reposo. Necesitamos buscar ese reposo en Cristo Jesús, que es la mayor paz que podemos encontrar en Él. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Este momento del bosquejo de la lección no es para aprender algo, no es para aplicar algo, no es para saber algo, es para ahora tomar decisiones, porque todo conocimiento que no nos lleva a tomar una decisión no serviría para mucha cosa. Así que, ¿qué les parece si
podemos en esta semana atender a las necesidades de la vida, de cuidar de las personas que están enfermas, suplir las necesidades de los que están necesitando ayuda. No será tenido por inocente el que negligencia aliviar el sufrimiento de otra persona, inclusive en el sábado. Pero a fin de que podamos santificar el sábado, los hombres también necesitan ser ellos mismos santificados, santos. Eso solo puede ser real cuando nosotros reconocemos cada día a Jesús como el Señor, Creador y Salvador de nuestras vidas. Así que hagamos planes en esta semana de abrir la Biblia cada mañana, abrir el corazón para Dios y dejar que su influencia purificadora nos lleve a poder servirlo a Él y lógicamente también a los demás con amor verdadero y con reconocimiento de que Él es nuestro Creador. ¿Qué te parece? Vamos a tomar esa decisión. ¿Tú quieres tomar esa decisión? Vamos a orar. Querido Padre, en esta semana nosotros podamos ser activos en la fe. Y este sábado próximo, o en este sábado, podamos nosotros ser tus manos para hacer el bien como tú hiciste en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.